Bienvenido a tu canal favorito, Así de Fácil. El día de hoy vamos a hablar de un tema de la materia de química y ese tema se llama reactivo limitante y reactivo en exceso. Aquí tenemos una reacción química, la cual ya está balanceada. Los reactivos son los que están antes de la flecha y los productos son los que están después de la flecha. Reactivos del lado izquierdo, productos del lado derecho. También tenemos datos en unidades de masa que forman parte de los componentes que están antes de la flecha. 20 gramos para el primer componente y 20 gramos para el segundo componente. De estos dos componentes vamos a averiguar cuál es el limitante y cuál es el que está en exceso, siendo que el limitante es aquel que se agota antes de que concluya toda la reacción química y el componente en exceso es aquel que queda de sobra una vez que finaliza toda la reacción química. Una vez que ya tenemos la ecuación balanceada y los datos en unidades de masa que forman parte de cada uno de los componentes que están antes de la flecha, lo que sigue es calcular los moles del primer reactivo y los moles del segundo componente. Y esos moles se calculan con la siguiente fórmula. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Esta fórmula nos va a ayudar a calcular los moles en el primer componente y los moles en el segundo componente. Comencemos con el primero. En el primer reactivo tenemos una masa de 20 gramos. Y la masa molar la vamos a calcular sin tomar en cuenta el número que está al inicio. Si yo lo dejo fuera, tengo 4 carbonos y 10 hidrógenos. El carbono en la tabla periódica tiene un peso de 12 gramos sobre mol y el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo sobre mol. Quiere decir que para calcular la masa molar en este compuesto tengo que multiplicar 4 por 12 y sumarlo a 1 por 10. Si yo realizo todo ese cálculo, obtengo una masa molar de 58 gramos sobre mol. Y hago la siguiente división, 20 entre 58 para obtener un resultado de 0.3448 moles, ya que la masa de arriba con la masa de abajo en gramos se tienen que eliminar y aplicamos lo mismo para el segundo componente. En el segundo componente tenemos una masa de 20 gramos. Entre la masa molar y la vamos a calcular sin tomar en cuenta el número 13 que está al inicio. Si yo lo dejo fuera, únicamente tengo 2 oxígenos y cada oxígeno en la tabla periódica tiene un peso de 16 gramos sobre mol, pero tengo 2, quiere decir que para calcular la masa molar de este compuesto tengo que multiplicar 2 por 16 para obtener un resultado de 32 gramos sobre mol. Y aplico esta división, 20 entre 32, para obtener un resultado de 0.625 moles, ya que los gramos de la masa de la parte de arriba con los gramos de la masa molar de la parte de abajo se tienen que eliminar. Y con esto finalizamos este paso. El siguiente paso es aplicar una relación mol-mol únicamente utilizando los puros reactivos y vamos a comenzar utilizando los números que me balancearon la ecuación. Y la primera relación mol-mol utilizando los puros reactivos y utilizando los números que me balancearon la ecuación queda de la siguiente forma: 2 moles de C4H10 entre 13 moles de oxígeno molecular. Y aplico la siguiente división, 2 entre 13
para obtener un resultado de 0.1538. Hacemos lo mismo, pero ahora utilizando los datos que nos resultaron en el paso anterior: 0.3448 y 0.625. La segunda relación mol-mol, utilizando los datos del paso anterior, me queda de la siguiente forma: 0.3448 moles de C4H10 entre 0.625 moles de oxígeno molecular, y aplico esta división: 0.3448 entre 0.625 para obtener un resultado de 0.5516. Estos dos resultados nos van a ayudar a averiguar cuál es el componente limitante y cuál es el componente en exceso, aplicando el siguiente criterio. Escucha muy bien. Si del primer resultado al segundo resultado aumenta, quiere decir que el componente que tenemos en la parte de arriba pertenece al reactivo en exceso. Por lo tanto, el que se encuentra en la parte de abajo es el reactivo limitante. De lo contrario, si del primer resultado al segundo resultado disminuye, quiere decir que el compuesto que está en la parte de arriba sería el reactivo limitante. Por lo tanto, el que está en la parte de abajo sería el reactivo en exceso. Vamos a averiguar qué pasó con los dos resultados que nos dieron. De 0.1538 a 0.5516 hubo un aumento, y por lo tanto, si del primer resultado al segundo resultado hubo un aumento, quiere decir que el compuesto que tenemos en la parte de arriba, que sería el C4H10, sería el reactivo en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante sería el oxígeno molecular. Con esto concluimos que el reactivo en exceso sería el C4H10 y el reactivo limitante sería el oxígeno molecular. Si te gustó este video y entendiste la explicación, te invito a que te suscribas al canal, des like al video y actives la campanita. De esa manera estarás notificado de todos los videos que realizo. Nos vemos hasta la próxima.